Bienvenidos a este nuevo vídeo. Hoy vamos a resolver el examen de Matemáticas 2 de junio de 2023 en Andalucía. Que este examen sea de la Comunidad de Andalucía no quiere decir que no te venga bien si eres de otro lugar, ya que estos ejercicios podrán caer en cualquiera de los exámenes de selectividad. Además, también te van a venir bastante bien para el curso de segundo de bachillerato. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues en este vídeo de hoy voy a subir el examen completo. El vídeo durará 1 hora o lo que tenga que durar. Pero después, además, cada uno de los ejercicios los iré subiendo por separado para poder almacenarlos en listas de reproducción, separándolos por cada tipo de ejercicio. Habrá una lista de reproducción en el que tenga ejercicios de funciones, otra lista de reproducción con ejercicios sobre integrales, sobre matrices, sobre geometría y sobre todos los temas que caen en selectividad. Además, también resolveré exámenes de otras comunidades. Por lo tanto, suscríbete a nuestro canal para no perderte ninguno de estos vídeos y vamos a comenzar ya a resolver el examen de junio 2023 en Andalucía. Vamos a comenzar ya a resolver el ejercicio 1. Tengo el enunciado por aquí, pero también os los dejaré por pantalla para que podáis ir viéndolo conforme vamos haciendo el ejercicio. Bien, el ejercicio 1 es un ejercicio de funciones. Nos dice en este ejercicio que si una función f que va desde R hasta R, la función está definida por f de x igual a 1 partido e elevado a x más e elevado a menos x. Pues en el ejercicio nos pide que estudiemos y hallemos los máximos y los mínimos absolutos de f. Bien, además de hallar los extremos absolutos, máximos o mínimos de esta función, también vamos a estudiar la monotonía de dicha función. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer para estudiar esta función? Pues yo os recomiendo que siempre lo primero que hagamos sea estudiar el dominio, aunque en este caso el dominio ya nos lo están dando aquí. Con esto se refiere a que el dominio de la función es R. Pero igualmente, para estudiar el dominio de esta función, lo que tendríamos que hacer es ver los puntos en el que el denominador es igual a 0. Es decir, los puntos en el que e elevado a x más e elevado a menos x es igual a 0. Pero, ¿qué pasa aquí? Pues que tanto e elevado a x como e elevado a menos x siempre son funciones positivas. Por lo tanto, una suma de dos números positivos siempre va a ser mayor que 0 y nunca va a dar 0, que sería el problema que podríamos tener. Por lo tanto, para cualquier x perteneciente a los reales, el dominio es R. Una vez dicho esto, vamos a estudiar los extremos relativos de la función. Para hallar los extremos relativos, tendremos que hallar los x tales que la derivada sea igual a 0. Esta es la condición que tenemos para hallar los extremos relativos de esta función. Entonces, lo primero que vamos a hacer es hallar la derivada de f. Tendremos que la derivada la vamos a estudiar como una derivada de cocientes. Por lo tanto, la derivada del de arriba, que en este caso es 1, por tanto la derivada es 0, por lo que tenemos abajo, sin derivar, que nos queda de esta manera. Entonces, bueno, esto lo vamos a quitar, porque 0 por algo es 0. Menos el primero, sin derivar, que es 1, por la derivada de lo de abajo. Aquí tenemos que la derivada de e elevado a x es e elevado a x. Y la derivada de e elevado a menos x es menos e elevado a menos x. Partido lo que tenemos abajo, e elevado a x más e elevado a menos x al cuadrado. Bien, esto lo vamos a escribir un poco mejor y nos quedará menos 1 por esto que tenemos, es e elevado a menos x menos e elevado a x partido e elevado a x más e elevado a menos x al cuadrado. Bien, esta es la derivada, la cual tendremos que igualarla a 0 para ver cuáles son los x que tendremos de extremo relativo. Por tanto, vamos a poner que esto deberá ser igual a 0. Entonces, vamos a poner por aquí f' de x igual a esto. Cuando esto que tenemos aquí va a dar 0, pues una fracción nos va a dar 0 cuando lo que hay en el numerador sea 0. Es decir, cuando e elevado a menos x menos e elevado a x sea 0. ¿Cuándo ocurre esto? Pues cuando e elevado a menos x
sea igual a e elevado a x. Tenemos una igualdad de potencia con la misma base, por tanto igualamos los exponentes, que nos queda de esta manera. Y nos queda que 0 es igual a x más x, 2x, o lo que es lo mismo, x igual a 0. Por tanto, tendremos un extremo relativo en x igual a 0. Vamos a borrar esto y lo vamos a poner por aquí. F' de 0 será igual a 0. Bien, en x igual a 0 hay un extremo relativo. Entonces, ¿cómo vamos a hallar la monotonía de la función? Tendremos que poner una tablita de esta forma desde menos infinito a más infinito y vamos a poner por aquí el punto que nos ha dado, que es el 0. Bien, pondremos por aquí la derivada, de la cual vamos a estudiar su signo y la función normal para ver si crece o decrece. Vale, entonces vamos a coger, por aquí vamos a coger, por ejemplo, el menos 1 y por aquí vamos a coger el 1. Entonces, si tenemos f' de menos 1, vamos a ver su signo. Hemos borrado la derivada, no lo deberíamos haber hecho. Tenemos que la f' era igual a e elevado a menos x menos e elevado a x partido e elevado a x más e elevado a menos x al cuadrado. Bien, entonces si sustituimos aquello por menos 1, nos queda e elevado a menos 1, 1 menos e elevado a menos 1, que es 1 partido e partido e elevado a menos 1 más 1 partido e al cuadrado. Entonces, no nos importa el resultado exacto de esto, lo que nos importa es qué signo nos va a dar. Aquí abajo tenemos un cuadrado, por lo tanto, siempre nos va a dar positivo. Aquí tenemos e menos 1 partido e. Como e es más grande, nos dará positivo. Por tanto, la función f' es positiva en este intervalo y por tanto la f crece. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero con f de 1. F del punto 1, f' del punto 1 será e elevado a menos 1, que es 1 partido e, menos e elevado a 1 partido e elevado a 1 más e elevado a menos 1 al cuadrado. Al igual que antes, abajo está el cuadrado, por tanto, positivo. Y aquí arriba, como 1 partido e es más pequeño que e, será negativo. Por tanto, negativo y la función decrece. Entonces, ¿qué hemos hallado con esto? Pues con esto hemos hallado que f crece, lo vamos a ir escribiendo, f crece si x pertenece al intervalo menos infinito 0 y f decrece si la x pertenece al intervalo 0 más infinito. Esto repito que no lo pedían en el ejercicio, pero no nos costaba ningún trabajo de hacerlo. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Pues como tenemos que el extremo relativo está en el x igual a 0, lo que vamos a hacer es hallar el valor de ese extremo relativo, es decir, hallar la función en el punto 0. Nuestra función es esta que tenemos aquí. Por tanto, 1 partido e elevado a 0 más e elevado a menos 0, que es 0, es igual a 1 partido e elevado a 0 es 1 más 1, 1 partido 2. Por tanto, ya vamos a borrar. Por aquí tenemos que f tiene un máximo. ¿Por qué sabemos que es un máximo? Pues porque nos ha dado que la función crece hasta 0 y en 0 empieza a decrecer. Por tanto, el f tiene un máximo en el punto 0 y 1 medio. Además, dicho máximo, como es el único, pues será un máximo absoluto. Este punto que nos ha dado aquí será el máximo absoluto de la función. Vale, esto lo vamos a poner por aquí bien. Entonces, vamos a hacer un pequeño dibujo de la función que nos habría quedado. Si estudiamos el límite cuando la x tiende a infinito de la función que tenemos, de e elevado a x más e elevado a menos x,
Esto nos va a dar 1 partido infinito que tiende a 0. Si hiciésemos el límite cuando x tiende a menos infinito, también nos daría 0. Por tanto, una representación rápida de esta función sería el máximo lo ponemos en x igual a 0 y en el 1 medio, que por ejemplo estaría aquí, y sería así acercándose al 0 y así acercándose al 0. Con esto ya habríamos terminado de realizar el apartado A, donde el máximo absoluto sería este punto que tenemos aquí y la monotonía de la función sería esta. Vamos ahora a realizar el apartado B. Bien, en el apartado B nos están pidiendo hallar, lo vamos a poner aquí, el límite cuando la x tiende a infinito de x al cuadrado por f de x, donde f de x es la función que teníamos en el apartado A. Pues bien, esto va a quedar como el límite cuando x tiende a infinito de x al cuadrado partido e elevado a x más e elevado a menos x. Este será el límite que tenemos que resolver en el apartado B. Entonces, para resolver un límite, lo primero que hacemos siempre es sustituir la x. Tendremos infinito al cuadrado es infinito, partido e elevado a infinito es infinito, e elevado a menos infinito es 0, por lo que nos queda infinito partido infinito, que es una indeterminación. La resolveremos utilizando la regla de L'Hopital. Este límite que tenemos aquí nos quedará que es igual al límite cuando x tiende a infinito de la derivada del numerador y aparte la derivada del denominador. La derivada arriba es 2 por x. La derivada aquí abajo es e elevado a x menos e elevado a menos x. Entonces, si sustituimos de nuevo, nos volverá a quedar infinito partido infinito. Entonces tendremos que volver a realizar la regla de L'Hopital. Nos quedará, vamos a borrar esto, y nos quedará que este límite es igual al límite cuando x tiende a la infinito de la derivada de nuevo del numerador y aparte la derivada del denominador. Arriba, la derivada de 2x es 2 y la derivada abajo es e elevado a x, lo dejamos igual, y esto es más, ya que menos por menos, más e elevado a menos x. Ahora ya, sustituyendo la x por infinito, nos queda 2 en el numerador y abajo infinito. Y 2 entre infinito es igual a 0, por lo que el resultado de este límite es 0. Y con esto habríamos terminado el ejercicio 1. Vamos ahora con el siguiente ejercicio del examen. Vamos ahora con el ejercicio 2, el cual nos dice que una función que viene dada por f desde menos 2 a 2 hasta r, definida por f de x igual a x al cubo menos 2x más 5. Pues bien, en este ejercicio nos piden determinar los puntos de las abscisas x si existen en los que la pendiente de la recta tangente coincide con la pendiente de la recta que pasa por los puntos menos 2, f de menos 2 y el punto 2, f de 2. Pues vale, lo primero que vamos a tener que hacer en este ejercicio es hallar la pendiente de la recta que pasa por estos dos puntos. Por tanto, lo primero que vamos a hacer es hallar los dos puntos. Primero vamos a calcular f de menos 2. F de menos 2 es sustituir en la f el menos 2. Nos quedará menos 2 al cubo menos 2 por menos 2 más 5. Menos 2 al cubo menos 8 menos 2 por menos 2 más 4 y más 5. Menos 8 más 4 más 5 es menos 8 más 9, que es 1. Por lo tanto, el primer punto, lo vamos a poner aquí, será menos 2, 1. Ahora, vamos a hallar f de 2. F de 2 viene dado por 2 al cubo menos 2 por 2 más 5. Esto será igual a 8 menos 4
más 5. Menos 4 más 5, 1. 8 más 1, 9. Por tanto, el segundo punto será 2, 9. Vale. ¿Cómo vamos a hallar la pendiente de la recta que pasa por estos dos puntos? Pues si a este punto lo llamamos, o sus coordenadas son x1, e y 1, lo vamos a poner así, y este punto será x2 y 2. La pendiente de la recta que pasa por estos dos puntos viene dada por m igual a y2 menos y1 partido x2 menos x1. Es decir, y2 es 9 menos y1, que es 1, partido x2, que es 2, menos x1, que es menos 2. Entonces, 9 menos 1, 8, 2 menos menos 2, 4. Por lo que m es igual a 2. Vamos a poner por aquí que la pendiente de la recta que pasa por estos dos puntos es 2. Ahora tendremos que hallar la pendiente de la recta. Vamos a ver, la pendiente de la recta tangente de esta función f. Sabemos que la ecuación de la recta tangente la vamos a escribir, viene dada por y menos f de a, donde a es un punto concreto. En este caso ni nos lo dan, ni nos hace falta, pero la ecuación es y menos f de a igual a f' de a por x menos a. De esta ecuación de la recta tangente sabemos que su pendiente es f' de a, por lo que vamos a hallar la derivada de la función f. f' de x viene dada por 3x al cuadrado menos 2 más 0. Esta es la derivada, por lo que sabemos que esta es la pendiente de la recta tangente a f. En el ejercicio nos piden los puntos donde la pendiente de la recta tangente, que viene dada por 3x cuadrado menos 2, coincide con la pendiente de la recta formada por estos dos puntos, que es 2. Es decir, mezclándolo todo, lo que el ejercicio nos viene a decir es que 3x al cuadrado menos 2 deberá ser igual a 2 y que hallemos los x que cumplen esta condición. Entonces, esta f' la vamos a dejar por aquí copiada. F' de x es igual a 3x cuadrado menos 2 y vamos a resolver esta ecuación que nos ha quedado aquí. Tendremos 3x al cuadrado igual a 2 más 2, 4. X al cuadrado es igual a 4 partido 3, por lo que tomando raíz en ambos lados nos queda que x es igual a más menos la raíz de 4 partido 3. Esto es igual a más menos la raíz de 4, el 2 partido raíz de 3. Racionalizando nos quedará que la solución es más menos 2 raíz de 3 partido 3. En el ejercicio nos piden las abscisas en los que ambas rectas tangentes coinciden, por lo que ya habríamos hallado. Y la solución sería x igual a más y a menos 2 raíz de 3 partido 3. Vamos ahora con el apartado B de este ejercicio. En este apartado B nos están pidiendo determinar la ecuación de la recta tangente y la ecuación de la recta normal a la gráfica de f en el punto de inflexión. Vale, pues lo primero que deberemos de hacer es hallar dicho punto de inflexión. ¿Cómo se halla un punto de inflexión? Pues los puntos o puntos de inflexión son aquellos puntos x en los que la segunda derivada es igual a 0. Entonces tendremos que determinar estos x. Lo primero que vamos a hacer es la primera derivada. F' de x es igual a 3x al cuadrado menos 2. Y f' de x es igual a 6x. Entonces, para hallar los puntos de inflexión, tendremos que igualar esto a 0. ¿Cuándo 6 por x es igual a 0? Pues esto pasa cuando x es igual a 0. Por tanto, x igual a 0 es un punto de inflexión. Bien, vamos a ponerlo por aquí, que x igual a 0 es punto de inflexión.
Nos piden ahora hallar la ecuación de la recta tangente y la ecuación de la recta normal a f en dicho punto. Entonces vamos a copiar de nuevo, porque también la hemos copiado antes, la ecuación de la recta tangente. La ecuación de la recta tangente viene dada por y menos f de a igual a f' de a por x menos a. Esta x igual a 0, donde nos están pidiendo la ecuación de la recta tangente, hace referencia a la a. Cuidado, hace referencia a la a y no a esta x de aquí. Por lo que nos queda que será y menos f de 0 igual a f' de 0 por x menos 0. F de 0, lo vamos a poner aquí, f de 0 es igual a 0 menos 0 más 5, es igual a 5. Y f' de 0 es igual, otra vez hemos borrado la f' de x es igual a 3x al cuadrado menos 2, por lo que f' de 0 es igual a 0 menos 2, que es menos 2. Nos queda y menos f de 0, que vale 5, igual a f' de 0, que es menos 2, por x, o lo que es lo mismo, igual a menos 2x más 5. Y esta será la ecuación de la recta tangente. Ecuación de la recta tangente a f en el punto x igual a 0, igual a menos 2x más 5. Ahora vamos a calcular la ecuación de la recta normal, la cual viene dada por y menos f de a igual a menos 1 partido f' de a por x menos a. De nuevo, el x igual a 0 hace referencia a la a, por lo que nos va a quedar y menos f de 0, que es 5, es igual a menos 1 partido f' de 0, que es menos 2, por x menos 0 por x. Entonces, aquí menos con menos se quita y nos queda igual a x partido 2 más 5, por lo que la ecuación de la recta normal a la función f en el punto x igual a 0 viene dada por igual a x partido 2 más 5. Y con esto habríamos terminado este ejercicio. Vamos ahora a realizar el ejercicio 3. Vamos ahora con el siguiente ejercicio, el cual es un ejercicio del bloque de integrales, en el cual tendremos que hallar un área. Nos dicen que la función f de r en r, definida por f de x igual a x por el valor absoluto de x menos 1. Entonces tendremos que calcular el área del recinto limitado por dicha función y su recta tangente en x igual a 0. Vale, pues aquí lo primero que deberemos hacer es escribir esta función que tiene un valor absoluto como una función a trozos. ¿Cómo nos va a quedar esta función? Pues tenemos que f de x será igual a... ¿Qué significa el valor absoluto? Pues significa que x menos 1 siempre tendrá que ser positivo. Entonces, ¿cuándo x menos 1 es menor que 0? Pues esto ocurre cuando esto ocurre cuando x es menor que 1. Entonces, si la x es menor que 1, x menos 1 será menor que 0 y será negativo, por lo que tendremos que cambiarle el signo. Esto es de esta manera. Si la x es menor, vamos a poner también el igual, si x es menor o igual que 1, tendremos que x menos 1, el valor absoluto, es menor que 0, por lo que tendremos que poner x por y cambiarle el signo a esto que tenemos aquí, para que así sea positivo, como nos indica el valor absoluto. Y ahora, si la x es mayor que 1, pues el valor absoluto será positivo y no habrá ningún problema, por lo que podremos dejar lo mismo que tenemos allí, pero ya sin valor absoluto. Vale, entonces aquí podemos realizar la multiplicación y nos queda x por menos x cuadrado más x. Nos queda menos x al cuadrado más x. Y aquí nos queda x al cuadrado menos x. X al cuadrado menos x. Vale.
Este sería el primer paso para este ejercicio. Ahora tendremos que hallar la recta tangente en el punto x igual a 0. La recta tangente en x igual a 0. Importante, ¿dónde está el punto x igual a 0? ¿En qué trozo de la función? Pues el punto x igual a 0 es menor o igual que 1, por lo que estamos en este trozo. La función de la recta tangente, la ecuación de la recta tangente viene dada por y menos f de 0 igual a f' de 0 por x menos 0. F de 0, como estamos en este trozo, aunque en ambos sería igual, pero sería 0 más 0. Por tanto, f de 0 es 0. Y f' de 0 tendremos que derivar aquí, en el trozo donde está el 0. La derivada sería menos 2x más 1. Por tanto, f' de 0 es 0 más 1, que es 1. 1. Por lo tanto, la ecuación de la recta tangente viene dada por y menos 0 y 1 por x, x. Y igual a x. Esta sería la ecuación de la recta tangente. Vale, entonces para hacer este tipo de ejercicios en el que hay que calcular un área, algo muy importante es el dibujo. Voy a tratar de hacerlo lo mejor posible. Vale, tendremos que poner el 1. Este será un punto importante, el 1. Lo primero que vamos a dibujar es la ecuación de la recta tangente, que es y igual a x, que sabemos que es de esta forma. La recta y igual a x. Lo vamos a poner por aquí. Y igual a x. Ahora vamos a dibujar esto que tenemos aquí. Tenemos menos x al cuadrado más x desde el 1 para la izquierda. Entonces vamos a hallar los puntos de corte con el eje x. Los puntos de corte con el eje x es cuando la y es igual a 0. Entonces, menos x al cuadrado más x es igual a 0 cuando menos x, vamos a sacar factor común, tendremos x menos x más 1 igual a 0. En x igual a 0 y menos x más 1 igual a 0. Por tanto, en x igual a 1. Los puntos de corte van a ser el 0 y el 1. Ahora, otro punto importante que tendremos que hallar para dibujar será el del vértice. ¿Cómo se halla el vértice? Pues menos b partido 2a. En este caso, la b es el término que acompaña al x elevado a 1, que es 1 menos 1, y el a vale menos 1, partido menos 2. Menos 1 entre menos 2, un medio. Por tanto, la x del vértice es un medio, que sabemos que va a estar por aquí, un poco más abajo que la recta igual a x. Por tanto, el dibujo va a ser de esta forma, aproximadamente de esta forma, ¿vale? Ahora, ¿qué pasa cuando la x es más grande que 1? Pues que va a ser igual, pero hacia arriba. Es decir, que se va a quedar como de esta forma que tenemos ahí. Va a ser de esta forma. ¿Qué puntos son importantes para hallar el área del recinto que nos ha quedado aquí dentro? Pues en principio este punto, el 1, es importante porque la función cambia de una a otra. Por tanto, ahí el área o la forma de hallar el área va a cambiar. Pero también son importantes los puntos en los que ambas funciones se cortan, en los que y igual a x, que es la recta de la gráfica, es la recta de la ecuación de la recta tangente, corta a f de x. Por aquí lo corta en el 0, 0, porque ya lo hemos hallado antes, pero tenemos que ver cuando la corta por los números mayores que 1. Es decir, cuando esta gráfica y esta se cortan. ¿Cómo hallamos esto? Pues igualando ambas gráficas. X cuadrado menos x igual a x. Esto es x al cuadrado igual a 2x, x al cuadrado menos 2x igual a 0. Y esto es, sacamos factor común, nos queda x menos 2 igual a 0.
o bien x igual a 0, o bien x igual a 2. Como x igual a 0 no está en este trozo, este punto tendrá que ser x igual a 2. Vale. Una vez que ya hemos hallado todo esto, vamos a hallar el área. El área vendrá dada por, primero tendremos que hallar el área 1, que es esta, y después el área 2, que es esta. El área total, vamos a llamarla área total, vendrá dada por área 1 más área 2. El área 1 es la integral definida entre 1 y 0, de la función que va por arriba, que es x, menos la función que va por abajo, pero entre paréntesis, porque este menos afectará a todo. Menos x cuadrado más x, d de x, más la integral definida entre 1 y 2 de la que va por arriba, que vuelve a ser x, menos la que va por abajo, que en este caso es este trozo de aquí, x al cuadrado menos x d de x. Por lo que tendremos que resolver estas integrales definidas. Vamos a ponerlas bien y nos quedaría la integral entre 1 y 0 de x menos menos, que es más, vamos a poner x más x al cuadrado y menos por más, menos x. X menos x lo quitamos y nos quedará solamente x al cuadrado d de x más la integral entre 2 y 1 de x menos x al cuadrado y x menos x más 2x. Vale, tendremos que resolver estas dos integrales. La integral de x al cuadrado es x al cubo partido 3 entre los valores x igual a 1 y x igual a 0, más, y la integral de menos x al cuadrado es menos x al cubo partido 3 más 2x al cuadrado partido 2 entre los valores x igual a 2 y x igual a 1. 2 y 2 lo podemos tachar. Bien. Aquí nos va a quedar, si sustituimos por 1, nos queda 1 partido 3. Y si sustituyo por 0, me queda 0. Más, y aquí, si sustituimos por 2, nos queda menos 2 al cubo, que es menos 8. Vamos a poner menos 8 al cubo, y más 2 al cuadrado, que son 4, más 4, menos, y ahora si sustituyo por 1 me queda menos 1/3, que con este menos se convierte en más 1/3, y más 1, pero con el menos que hay se convierte en un menos 1. Bien, esto nos queda 1/3 menos 8/3 más 1/3, son 2/3 menos 8/3, menos 6/3, más 4 menos 1, más 3, menos 6 entre 3, menos 2, más 3, 1. Una unidad al cuadrado. Y esta sería el área del recinto limitado por ambas gráficas. Y ya habremos terminado este ejercicio. Vamos ahora a resolver este ejercicio 4, en el que nos están dando que la f va de R en R y está definida por la integral entre x y 0 de seno de t al cuadrado. Pues bien, aquí vamos a tener que utilizar el teorema fundamental del cálculo. Tenemos que el seno de t al cuadrado es una función continua. Por tanto, estamos en condiciones de utilizar el teorema fundamental del cálculo, el cual nos dice que la derivada de esta función f mayúscula, es decir, f mayúscula prima, es igual a lo que hay dentro de la integral, por lo que la derivada de f mayúscula es el seno de x al cuadrado. Vale, entonces nos piden hallar el límite, lo vamos a poner por aquí, el límite cuando x tiende a 0 de x por f mayúscula de x dividido seno de x al cuadrado. Vale, aquí sustituyendo la x por 0 nos queda 0 por f mayúscula de 0 es 0 y el seno de 0 también vale 0. Por lo tanto, estamos en una indeterminación. ¿Cómo la vamos a resolver? Pues vamos a utilizar la regla de L'Hopital. Entonces, el límite
lo vamos a poner por aquí, el límite, cuando x tiende a 0, de lo que teníamos al principio, será igual al límite, cuando x tiende a 0, de la derivada, tanto en el numerador como aparte la derivada en el denominador. La derivada arriba es una derivada de un producto de dos funciones. Tendremos la derivada del primero, que es 1 por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Y abajo tendremos la derivada del seno de x cuadrado, es 2 por x por el coseno de x al cuadrado. Si ahora sustituimos el 0, nos quedará f de 0, vamos a poner f de 0 más 0 por f' de 0, que es 0, partido 2 por 0 por coseno de 0 es 0. Esto es 0 partido 0, que de nuevo es una indeterminación y de nuevo la vamos a resolver utilizando la regla del L'Hopital. Por lo que vamos a volver a derivar y nos queda el límite cuando x tiende a 0 es, ahora tendremos que derivar tanto arriba como abajo, nos quedará la derivada de f de x es f' de x más, aquí volvemos a tener un producto, nos queda la derivada del primero que es 1 por el segundo sin derivar más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Partido, y abajo ahora también tenemos un producto. Dicho producto es la derivada del primero, la derivada de 2x es 2 por el coseno de x al cuadrado sin derivar, más 2x sin derivar por esta derivada del coseno de x cuadrado, que es 2x por el seno de x cuadrado, y con un menos que lo vamos a poner aquí. Además, 2x por 2x lo vamos a poner como 4x al cuadrado. 4x al cuadrado. Bien. Aquí tenemos la segunda derivada de f mayúscula, que la vamos a escribir aquí, que es 2x por el coseno de x cuadrado. Vale, entonces vamos a borrar esto para poder terminar de resolver el límite y nos quedará que esto es igual, lo voy a poner por aquí, también vamos a borrar aquí, esto que tenemos aquí es igual, f' de x, que es el límite, que no se nos olvide ponerlo, límite cuando x tiende a 0 de f' de x, f' de x más f' de x es 2f' de x, es decir, 2 por el seno de x cuadrado más x por la segunda derivada, que es 2x, por lo que nos queda 2x al cuadrado, 2x al cuadrado por coseno de x cuadrado dividido entre 2 coseno de x al cuadrado menos 4x cuadrado seno de x al cuadrado. Ahora ya, voy a borrar también aquí, si sustituimos el 0, nos queda 2 por seno de 0, 0. 2 por 0 por coseno de 0 es 0 también. Dividido 2 por coseno de 0 es 1. Por 2 es 2. Menos 4 por 0 por seno de 0 es 0. Por lo que nos queda 0 partido 2, que es igual a 0. Por tanto, el resultado del límite que nos estaban pidiendo, de este límite que hay aquí, es igual a 0. Y ya habríamos terminado de resolver también este ejercicio. Bien, vamos ahora con este ejercicio 5, que tiene un enunciado un poco largo. Os dejo el enunciado, como siempre, por aquí abajo. Y bien, nos dicen que se han vendido vehículos, coches de 3 colores, blanco, negro y rojo. Nos vamos a ir directamente a la pregunta, la cual nos dice que determinemos el número de coches vendidos de cada color. Por lo tanto, vamos a empezar definiendo las incógnitas. X será el número de coches blancos vendidos. Vale, la incógnita Y será igual el número de coches negros vendidos. Y la incógnita Z será lo mismo, el número de coches
rojos vendidos. Bien, una vez que hemos definido las tres variables, vamos a empezar a buscar las ecuaciones. Primero nos dice que el 60% de los coches blancos, es decir, el número de coches blancos vendidos por 0,6. 60% de los coches blancos más el 50% de los coches negros, es decir, más 0,5 por i, representan o es igual a el 30% de los coches vendidos. 0,3, el 30% de los coches vendidos, pero de los coches totales, que viene dado por x más y más z. Vale, ahora, ¿qué más nos dice? Nos dice que el 20% de los coches blancos, 20%, vamos a ponerlo, 20% de los coches blancos junto con el 60%, es decir, más 0,6 de los coches negros y el 60% de los coches rojos más el 60% de los coches rojos representan o es igual a la mitad es 0,5 de los coches vendidos. De nuevo, los coches vendidos serán x más y más z. Bien, ahora nos dice que se han vendido 100 coches negros más que blancos. Es decir, que si al número de coches vendidos blancos le sumamos 100, nos va a dar el número de coches vendidos negros. Es decir, x más 100 igual a y. Este será el sistema de ecuaciones que nos queda y por tanto será el sistema de ecuaciones que hay que resolver. Bien, lo primero que vamos a hacer es quitar estos números decimales, los cuales están bastante feos, multiplicando las dos ecuaciones por 10. Esto se puede hacer y el resultado del sistema será el mismo. Aquí en vez de 0,6 vamos a poner 6. En vez de 0,5 y 0,3 vamos a poner 5 y 3. Y ahora en vez de 0,2, 0,6 y 0,6 pondremos 2, 6, 6 y en vez de 0,5, 5. Vale, entonces ahora vamos a arreglar esto. Si multiplicamos 3 por este paréntesis nos queda, vamos a poner 3x más 3y más 3z. Y aquí lo mismo, pero multiplicando por 5. 5x más 5y más 5z. Entonces lo que vamos a hacer es reordenar este sistema de ecuaciones para poder resolverlo. Vamos a poner primero de todo esta ecuación, la vamos a poner la primera, ya que esta x tiene un coeficiente 1 y esto nos ayudará después para resolverla. Tenemos x, esta y la vamos a poner aquí, menos y igual a 100. Bien, ahora esta ecuación que tenemos aquí, 6x menos 3y es 3 por x. 5y menos 3y es más 2 por y. Aquí no hay z y aquí tenemos más 3z, que en este lado queda como menos 3z, igual a 0. Vale, aquí me he equivocado, esto no es 100, es menos 100, ya que lo ponemos en el otro lado, mucho cuidado. Y ahora esta ecuación nos queda 2x menos 5x son menos 3x. 6y menos 5y más y. Y 6z menos 5z más z igual a 0. Vale, ya tenemos ahí el sistema bien puesto para poder resolverlo. Entonces, este sistema lo podríamos resolver por muchos métodos, pero el más sencillo y el que se suele dar y explicar es el método de Gauss. Lo que haremos será, en una matriz, copiar los coeficientes. Los coeficientes son los números que acompañan a las incógnitas. En la primera ecuación, a la x lo acompaña un 1, a la y un menos 1, y a la z, como no está, un 0. Y aparte se pone el término independiente, que es menos 100. Ahora, en la segunda ecuación, nos queda 3, 2, menos 3 y 0. Y menos 3, 1 y 1. Y el 0. Vale,
Ahora vamos a ir haciendo cambios para conseguir ceros por debajo de la diagonal. Entonces los cambios que vamos a hacer los vamos a ir escribiendo por aquí y primero vamos a tratar de hacer un cero aquí. ¿Cómo? Pues nuestra nueva fila 2 será igual a la fila 2 que ya teníamos menos la fila 1 multiplicada por 3. Y ahora para hacer un 0 aquí tendremos que hacer la fila 3 que ya tenemos más 3 por la fila 1. Bien, vamos a empezar a hacer los cambios. La fila 1 la dejamos igual porque ahí no vamos a tocar nada. Por tanto la ponemos igual. 1 menos 1, 0 y menos 100. Ahora, aquí tenemos que esto va a ser 3 menos 3 por 1, 0. Aquí tenemos 2 menos 3 por menos 1, que es 2 menos menos 3, 5. Aquí tenemos menos 3 y un 0, se queda el menos 3. Y aquí tenemos 0 menos menos 300, es decir, más 300. Ahora lo mismo, pero con la fila 3. Tenemos menos 3 más 3, 0. Ahora 1 menos 3, que es menos 2. Y aquí tenemos 1 y el 0 se queda un 1. Y aquí es 0 menos 300. Menos 300. Bien. Este sistema ya lo vamos a borrar porque ya no nos hace falta. Ahora vamos a hacer un 0, por ejemplo, aquí, que es lo más sencillo que podríamos hacer. Entonces, antes de nada, la fila 1 y la fila 2 las vamos a dejar iguales porque no les vamos a tocar nada. Las dejamos exactamente iguales. Ahora, para hacer un 0 aquí tendremos que tener que la fila 3 es igual a la propia fila 3 multiplicada por 3 más la fila 2. Aquí, como tenemos 0 y 0, 0. Aquí tenemos 3 por menos 2, menos 6 más 5, menos 1. Ahora, 3 por 1 son 3, menos 3 es 0. Y 3 por menos 300, menos 900 más 300, menos 600. Bien, con esto, borrando aquí, ya tendríamos el problema resuelto, ya que si volvemos a pasar esta matriz a un sistema, nos quedará un sistema de ecuaciones como x menos y más 0z igual a menos 100. Aquí tendríamos 5y menos 3z igual a 300 y menos y igual a menos 600. Y este sistema ya lo podríamos resolver fácilmente. Vamos a hacerlo. Aquí tendríamos que menos y es igual a menos 600. Por tanto, y sería 600. Ahora, sustituyendo, aquí por ejemplo nos queda que x menos y, que son 600, es igual a menos 100. O lo que es lo mismo, x igual a menos 100 más 600, que son 500. Y en la otra ecuación tenemos 5 por y, que son 600, menos 3z igual a 300. Aquí tenemos 3000 menos 3z igual a 300, o lo que es lo mismo, menos 3z igual 300 menos 3000 es igual a menos 2700, el menos y el menos se va, y nos queda que z es igual a 2700 entre 3, que son 900. Por lo tanto, serían 500 coches blancos vendidos, 600 coches negros vendidos y 900 coches rojos vendidos. Y ya habríamos terminado con este ejercicio también. Vamos ahora con este ejercicio del bloque de matrices que nos dice, dadas la matriz A y la matriz B, un primer apartado A nos preguntan ¿para qué valores de M existe la inversa de esta matriz A? Entonces, ¿cuándo existe la inversa de una matriz? La inversa de una matriz viene dada como A-1 igual a la adjunta de la matriz A
traspuesta partido el determinante de la matriz A. Entonces, fijándonos en esta fórmula, ¿cuándo no vamos a poder realizar esta fórmula? Pues cuando lo que tenemos en el denominador sea 0. Por lo tanto, si el determinante de A es igual a 0, no existe la inversa de la matriz A. Por lo que para ver los valores de M para los que dicha inversa no existe, tendremos que estudiar el determinante de A. El determinante de A viene dado por, vamos a comenzar a hacerlo, sería 0 por 0 por 0, 0, M por M por M, M al cubo, 0 por 0 por 0, M por 0 por 0 es 0, 0 por M por 0 vuelve a ser 0, 0M, 0 es 0. Por lo tanto, el determinante de A viene dado por M al cubo. ¿Cuándo M al cubo va a ser 0? Pues M al cubo es 0 si y solo si M es igual a 0. Por lo tanto, la matriz A tendrá inversa siempre que la M sea distinta de 0. Si la M es igual a 0, como nos ha dado aquí, el determinante será 0 y, por tanto, no existirá la matriz inversa. Vamos ahora a resolver el apartado B. Ahora nos dice que para todo M distinto de menos 1, lo voy a poner por aquí, M distinto de menos 1, resolver, si es posible, la ecuación matricial A por X más X igual a B. Entonces, para resolver una ecuación matricial, lo que aconsejo hacer primero siempre es despejar a la X. ¿Cómo vamos a despejar de aquí a la X? Pues primero la vamos a extraer de factor común, pero tenemos que tener mucho cuidado, ya que en las matrices importa el orden en el que se multiplica. Como la X está multiplicando por la derecha, la vamos a extraer de factor común por la derecha. Nos quedará A más 1, pero en el caso de las matrices el 1 es la matriz identidad por X igual a B. Ahora, para poder quitar este A más I de aquí, tendremos que multiplicar por su inversa, es decir, A más I menos 1 por A más I por X es igual a, como hemos multiplicado por la izquierda, aquí en este lado también hay que multiplicar por la izquierda, es decir, A más I menos 1 por B. A más I menos 1 con A más I se nos va y nos queda que X es igual a esto que tenemos aquí. Lo vamos a dejar por aquí escrito, nos queda que X es igual a A más I menos 1 por B. Eso es lo que vamos a tener que calcular en este apartado de aquí. Esta fórmula la vamos a borrar porque la vamos a tener que hacer de otra forma. Bien, lo primero que vamos a hacer es hallar la inversa de la matriz A más I. ¿Cuál es la matriz A más I? Pues la matriz A más I es igual a la matriz A, le vamos a sumar la matriz identidad. La I es la matriz identidad. O lo que es lo mismo, ponerle un 1 en la diagonal principal. 1, 0, M, M, 1, 0, 0, M, 1. Esta es la matriz A más I. Ahora vamos a tener que hallar la inversa de esta matriz. Como hemos visto antes, para la inversa vamos a tener que calcular la adjunta y el determinante. Primero vamos a realizar la matriz adjunta de A más I. Vale, esta matriz será, pues, para el primer elemento tendremos que tapar la primera fila y la primera columna y poner el determinante de lo que queda al taparlas, es decir, este determinante. Ahora, para este elemento taparemos esta columna y la primera fila y nos quedará M0, 0, 1, M0, 0, 1. Además, aquí tendremos que poner un signo de menos. Esto tiene su explicación, pero aquí no me voy a parar a explicarlo. Ya tengo vídeos en el canal en el que explico por qué hay que poner un menos en algunos de los elementos. Vale, vamos a seguir. Ahora en este elemento vamos a tapar esta columna y la primera fila y nos queda M1,
0m. Vale, ahora para este elemento tapo la primera columna y la segunda fila, nos queda 0m, m1, 0m, m1. Y aquí también hay que poner un menos. Ahora, esta tapamos segunda y segunda y nos queda 1m, 1m, 0, 1. Aquí, con un menos también, tendremos que 1, 0, 0m, 1, 0, 0m. Ahora, tapamos primera columna, tercera fila, nos queda 0m, 0m, 1, 0. Aquí, con otro menos, tapamos y nos queda, tapamos segunda columna, tercera fila, 1m, m0, 1m, m0. Y por último, 1, 0, 1, 0, m1, m1. Y así sería. Vale, aquí voy a soltar el papel. Aquí vamos a ponerlo ya directamente. Este determinante es 1 por 1, 1, menos 0, 1. Ponemos 1. Aquí este determinante es m por 1 menos 0, es m. Con el menos m. Vale, este determinante es m al cuadrado. M al cuadrado. Aquí este determinante es 0 por 1 es 0 menos m cuadrado, pero con este menos es más m cuadrado. Ponemos más m cuadrado. Este determinante es 1, lo voy a poner 1. Este determinante es m, con el menos nos queda menos m, menos m. Este determinante es 0 menos m, es decir, menos m. Este determinante es 1 por 0, 0, menos m por m, menos m cuadrado, pero con este menos es más m cuadrado, más m al cuadrado. Y este determinante es 1, 1, es 1. Bien, 1. Esta sería la matriz adjunta de A más I. Voy a comprobarla porque como esté mal, tendremos un problema. La matriz adjunta es 1 menos m, m cuadrado, 1 menos m, m cuadrado y 1. Perfecto. Entonces, ¿qué tendremos que hacer ahora? Pues ahora tendremos que hacer la matriz adjunta de A más I, pero la traspuesta. La adjunta de A más I traspuesta, que es igual a la matriz adjunta, pero cambiando las filas por columnas. Tendremos 1 menos m, 1 menos m, m cuadrado. Ahora, m cuadrado, 1 menos m. Y por último, menos m, m al cuadrado, 1. Esta es la matriz adjunta traspuesta. Ahora tendremos que hacer el determinante de la matriz A más I. El determinante de la matriz A más I lo vamos a poner aquí, 1, 0, m, m, 1, 0, 0, m, 1. El determinante será 1 por 1 por 1, 1, m por m, más m al cubo. 0, bueno, vamos a ponerlo, 0, menos esto que da 0, esto que da 0 y esto que da 0. Tanto 1 más m al cubo. Además, aquí podemos observar que este determinante siempre va a ser distinto de 0, excepto cuando la m es menos 1. Por esto nos han dicho en el enunciado que para todo m distinto de menos 1. Entonces, con esto ya habríamos visto que A más I a la menos 1 es igual a 1 partido 1 más m al cubo por la matriz que hemos visto aquí, que es 1m cuadrado menos m 1 menos m1 m cuadrado menos m cuadrado menos m1. Esa es la matriz inversa de A más I,
Por lo tanto, para terminar el ejercicio, nos faltaría multiplicar esta matriz por la matriz B. Por lo que vamos a escribirlo por aquí, tendríamos que x es igual a la inversa esta que hemos hallado aquí, que es 1 partido 1 más m al cubo por 1m al cuadrado menos m 1m al cuadrado. M al cuadrado menos m, 1. Y esto lo tenemos que multiplicar por la matriz B, que es 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0. Vale, vamos a poner el resultado por aquí abajo. La x será igual a esta multiplicación. Bueno, primero, aquí vamos a multiplicar las dos matrices y esto que tenemos aquí lo vamos a dejar igual, ya que no nos influye. Lo vamos a dejar aquí fuera. Y ahora vamos a multiplicar estas matrices, fila por columna. Primera fila por primera columna nos da 1. Aquí nos va a dar menos m y aquí nos va a dar m al cuadrado. Al ser solo unos y ceros, pues esta multiplicación ya es mucho más sencilla. Aquí tendríamos menos m, aquí tendríamos m al cuadrado, y aquí tendríamos 1. Ahora, aquí tendríamos ya m al cuadrado, aquí tendríamos un 1, y por último tendríamos menos m. Por lo tanto, la solución de este ejercicio es esta que tenemos aquí. La x sería igual a esto que hemos hallado. Aquí lo único que podríamos hacer de más sería multiplicar esto por cada uno de los elementos, pero sería lo mismo que si lo dejamos aquí afuera. Por lo que con esto ya habríamos terminado de resolver este ejercicio. Bien, en el siguiente ejercicio ya vamos a comenzar con la parte de geometría. Entonces vamos a realizar este primer ejercicio de geometría en el cual nos dicen que un plano, bueno, el plano perpendicular al segmento de extremos, vamos a poner primero los extremos que son el punto P, que viene dado por 0, 3, 8, y el punto Q, que viene dado por 2, 1, 6. Vale, pues tenemos un plano perpendicular al segmento de extremos, estos dos puntos, y que pasa por su punto medio, ¿vale? Y que corta los ejes de coordenadas en los puntos A, B, C. Halla el área del triángulo, cuyos vértices son A, B y C. Pues bien, en este ejercicio, aunque en el enunciado no lo parezca, hay dos partes. Entonces, la primera parte será hallar ese plano perpendicular que nos están diciendo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues primero de todo vamos a hacer un pequeño dibujo de lo que nos están pidiendo. Tenemos al segmento, este será el segmento de extremos P y Q. Y ahora nos dicen que hay un plano perpendicular a dicho segmento, lo vamos a dibujar por aquí de esta manera. Este será el plano perpendicular al segmento P y Q, que pasa por su punto medio, el punto medio de P y de Q, que será este de aquí, al cual vamos a llamar M. Entonces, lo primero que vamos a hacer es hallar a este punto M. M será el punto medio entre P y Q, es decir, P más Q dividido entre 2, o lo que es lo mismo, 0, 3, 8 más 2, 1, 6 entre 2, lo que es igual a 0 más 2, 2, 3 más 1, 4, 8 más 6, 14. Todo ello dividido entre 2. Por lo tanto, el punto M, lo voy a poner por aquí, M va a ser igual a 2 entre 2, 1, 4 entre 2, 2 y 14 entre 2, 7. Ese será el punto medio del segmento PQ, que además ese punto M está contenido en este plano que lo llamaremos pi. El plano pi vendrá dado por la fórmula o la ecuación del plano A por X más B por Y más C por Z más D igual a 0.
Además, sabemos que el vector normal de dicho plano es el vector A, B y C. Entonces, para poder hallar la ecuación del plano, vamos a buscar ese vector normal del plano. Sabemos que el vector normal de un plano es un vector perpendicular a dicho plano. Entonces, como estamos viendo ya, ese vector perpendicular a dicho plano es el vector de la recta que por el enunciado sabemos que es perpendicular al plano. Entonces, el vector PQ será perpendicular al plano y por lo tanto será su vector normal. El vector PQ viene dado por Q menos P, que es igual a 2 menos 0, 2, 1 menos 3, menos 2 y 6 menos 8, menos 2. Bien, entonces este vector es el vector normal de dicho plano. Por lo tanto, podemos reescribir nuestro plano pi como, en vez de A, B y C, vamos a poner este vector. Tendremos 2x menos 2y menos 2z más d igual a 0. Bien, vamos a borrar esto también. Ahora, todavía tenemos aquí una incógnita. ¿Por qué tenemos aquí una incógnita? Porque esta ecuación es de todos los planos, tanto para la izquierda como para la derecha, que tienen al vector PQ como su vector normal. Pero nosotros no queremos todos los planos, queremos exactamente el plano que pasa o el plano que contiene al punto M. Por tanto, ¿cómo vamos a hallar esta D? Pues sustituyendo el punto M en la ecuación del plano que tenemos. Nos quedará que el plano será 2 por 1, 2 por 1, menos 2 por 2, menos 2 por 7 más D igual a 0. Esto es 2 menos 4 menos 14 más D igual a 0. O lo que es lo mismo, nuestra D valdrá 2 menos 4 menos 2 menos 14 menos 16. Por lo tanto, vamos a poner aquí ya menos 16, que lo pasamos al otro lado como más 16. Cuidado con los signos. Más 16. Vale. Esta ecuación del plano la podemos reducir, la podemos dividir entre 2 y nos quedará x menos y menos z más 8. Vamos a ponerla bien por aquí. Nos quedará que la ecuación de nuestro plano es pi viene dado por x menos y menos z más 8 igual a 0. Bien, ya habríamos hallado la ecuación del plano. Ahora ya tendremos que hallar la segunda parte del ejercicio que nos dice que hallar el área del triángulo cuyos vértices son los puntos A, B y C, donde A, B y C son las coordenadas en las que este plano corta a los ejes. Entonces vamos a dibujar los ejes de coordenadas en el que este será Z, este será Y y este será X. Tendremos, aquí vamos a poner al punto A. Aquí vamos a poner, por ejemplo, al punto B y aquí al punto C. Entonces, se me ha volado, tendremos que este triángulo, bueno, medio triángulo, tendremos que hallar el área de este triángulo que tenemos aquí con vértices A, B y C, donde esto es todo el plano que hemos hallado allí, que tiene como ecuación esa de ahí. Entonces, ¿cómo vamos a hallar el área del triángulo? Pues antes tendremos que hallar las coordenadas del punto A, B y C. ¿Cómo vamos a hallar las coordenadas, por ejemplo, del punto A? Sabemos que el punto A está contenido en el plano y además como el punto A está en el eje X, sabemos que tanto la Y como la Z valdrán 0 y la X no sabemos qué valor tendrá, pero la podemos hallar porque dicho punto está contenido en el plano. Entonces tendremos que, si sustituimos estos valores en la ecuación del plano, nos queda x menos 0 más 8 igual a 0.
Por lo tanto, x igual a menos 8. Entonces, el punto A será menos 8, 0, 0. Ahora lo mismo, pero con los otros puntos. El punto B está en el eje Y. Por tanto, la x valdrá 0 y la z valdrá 0. Entonces nos quedará como 0 menos y menos 0 más 8 igual a 0. Es decir, y igual a 8. Por lo que el punto B es igual a 0, 8. Lo voy a poner aquí mejor. El punto B será igual a 0, 8, 0. Y ahora, por el mismo razonamiento de nuevo, el punto C está en el eje Z, por lo que la X es 0 y la Y es 0. Sustituyendo nos queda 0 menos 0 menos Z más 8 igual a 0, por lo que es lo mismo, Z igual a 8, por lo que el punto C es el 0, 0, 8. Bien, ahora tendremos que hallar el área del triángulo. El área del triángulo, lo vamos a poner como AT, viene dada por la siguiente fórmula, que es el vector AB en producto vectorial con el vector AC dividido entre 2. Y a este producto vectorial le hacemos el módulo. Vale, esto es una fórmula que deberemos aprender para poder aplicarla en este tipo de ejercicio. Tendremos que hacer primero el vector AB. El vector AB será B menos A, es decir, 0 menos menos 8, 8, 8 menos 0, 8 y 0. Y el vector AC es igual a C menos A. 0 menos menos 8, 8, 0, 8. Bien, ahora tendremos que hacer el producto vectorial de estos dos vectores. El producto vectorial de AB por AC. Esto es igual al determinante de IJK y los dos vectores que son 8, 8, 0, 8, 0, 8. Esto es igual a 64 y 64 por i, 0, 0, menos 64k menos 64j. Y a esto, para terminar de hacer la fórmula, tendremos que aplicarle el módulo. Tenemos el módulo del producto vectorial que acabamos de calcular, que vendrá dado por la raíz cuadrada de 64 al cuadrado más menos 64 al cuadrado más menos 64 al cuadrado. Aquí sabemos que 64 es 2 elevado a 6, por lo que aquí nos va a quedar 2 elevado a 6 elevado al cuadrado 3 veces. 2 elevado a 6 elevado al cuadrado es 2 elevado a 12. Tendremos que esto es la raíz de 2 elevado a 12, pero 3 veces. Es decir, que nos quedará 2 elevado a 12 por 3, ya que menos 64 al cuadrado es igual que 64 al cuadrado. Por lo que esto es igual a el 2 elevado a 12 lo podemos extraer como 2 elevado a 6 por la raíz de 3 que se queda dentro. Por tanto, el área del triángulo, que es lo que estábamos hallando, es 2 elevado a 6 por la raíz de 3 partido 2. 2 elevado a 6 entre 2 es 2 elevado a 5. Y 2 elevado a 5 es lo mismo que 32. Por lo que el área del triángulo será 32 por raíz de 3 unidades al cuadrado. Y esta es la solución del ejercicio. Ya habríamos terminado de resolver el primer ejercicio de geometría. Vamos ahora a resolver el segundo. Bueno, vamos ya a realizar el último ejercicio del examen, el cual es otro ejercicio del bloque de geometría. En este ejercicio nos están dando un punto A. Lo vamos a poner A es el punto menos 1, 1, 3, 1, 3. Y la recta R va a ser una recta que viene determinada por los puntos
B, 2, 1, 1 y C, 0, 1, menos 1. Vale, nos están pidiendo hallar la distancia desde el punto A a la recta R. Hay que decir aquí que este ejercicio se puede realizar de muchas maneras, pero justo en este vídeo, como estamos realizando el examen completo, lo vamos a realizar de la manera más sencilla o más rápida que hay. Pero probablemente suba otro vídeo volviendo a realizar este mismo ejercicio, pero con un método en el que hay que pensar un poco más y en el que todo sale un poco mejor. Pero bueno, aquí lo vamos a realizar utilizando la fórmula. Existe una fórmula que nos da la distancia desde un punto a una recta, que sería la distancia desde el punto A a la recta R. Este ejercicio realmente viene preparado para que se realice con esta fórmula, pero como ya he dicho, lo volveré a subir explicando un método en el que habrá que razonarlo un poco más y en el que todo se verá un poco más claro. Pero bueno, aquí con esta fórmula no vamos a tener que hallar ni siquiera la ecuación de la recta R, porque ya vendrá todo dado para que salga bien dicho ejercicio. Entonces esta fórmula viene dada por el módulo del vector AC por el producto vectorial con el vector director de la recta R, dividido el módulo del vector director de la recta R. Aquí A será el punto al cual queremos hallarle la distancia con la recta y este punto C es un punto cualquiera de la recta. Realmente nos valdría también B y nos valdría cualquier otro punto que esté en dicha recta. Entonces vamos a hallar todo lo que tenemos aquí. Primero, el vector AC es igual a C menos A, es decir, 0 menos menos 1, 1, 1 menos 1, 0 menos 1 menos 3, menos 4. Ahora, el vector director de la recta R, el vector director de la recta R, que lo vamos a llamar el vector BC, viene dado por C menos B, es decir, 0 menos 2, menos 2, 1 menos 1, 0 menos 1, menos 1, menos 2. Bien, ahora lo que tendremos que realizar es el producto vectorial entre estos dos vectores. Tendremos que el vector AC, el producto vectorial con BC es igual a... Esto es como en el ejercicio anterior, tendremos el determinante de I, J y K y ahora tendremos que poner los dos vectores a los que estamos haciéndole el producto. Tenemos el AC que es 1, 0, menos 4 y el BC que es menos 2, 0, menos 2. Este determinante es igual 0, 0 y J por menos 4 por menos 2 es 8J. Ahora 0, 0 y menos menos 2J, es decir, más 2J. A esto le tendremos que realizar el módulo del producto vectorial entre AC y BC es igual a la raíz de 8J más 2J lo vamos a poner es 10J, que eso había que hacerlo y no lo hemos hecho. Entonces 10J, la raíz de 10 al cuadrado que es 10. Por tanto, el módulo es 10. Ahora, borrando aquí ya todo esto, vamos a hacer también el módulo del vector director de R, es decir, el módulo de BC que viene dado, bueno, vamos a ponerlo todo, el módulo del vector BC, que es la raíz de menos 2 al cuadrado, menos 2 al cuadrado, más 0 al cuadrado, más menos 2 al cuadrado. Esto es igual a la raíz de 4 más 4, 8. Por lo tanto, con esto ya habríamos hallado todo lo que necesitamos y la distancia la vamos a poner aquí abajo. La distancia del punto A a la recta R
es igual a este producto vectorial que nos ha dado 10 dividido el módulo del vector director de R que nos ha dado raíz de 8. Esto hay que simplificarlo un poco más. Es 10 partido 8 es 2 al cubo. Un 2 lo podemos poner fuera y el otro se queda dentro, por lo que raíz de 8 es 2 raíz de 2. 10 entre 2 nos queda 5 raíz de 2. Y racionalizando de esta manera nos queda 5 por la raíz de 2 partido 2. Y esta es, vamos a poner unidades, esta es la distancia del punto A a la recta R. Y con esto ya habríamos terminado el apartado A. Vamos ahora con el apartado B. Para terminar, en el apartado B nos vuelven a pedir otra vez calcular el área del triángulo de vértices AB y C. La verdad es que no entiendo el por qué vuelven a preguntar el área de un triángulo, si es lo que ya han preguntado en el ejercicio anterior. Pero bueno, me imagino que el que supiera hacerlo en el examen, pues le vendría bastante bien. En fin, vamos a calcular el área del triángulo formado por estos 3 puntos. El área, como ya hemos dicho antes, vendrá dada por el módulo del producto vectorial entre los vectores AB y AC. Partido 2. Cabe destacar aquí, que no lo hemos dicho antes, que estos dos vectores los podríamos escoger de otra manera. Lo importante es que el primer punto de ambos vectores sea el mismo. Podríamos haber cogido el vector BA y BC y también el CA, CB. Hemos cogido estos que se ven bien y se puede realizar bien. Entonces, lo primero que vamos a hacer es hallar los vectores. El vector AB viene dado por B menos A, es decir, 2 menos menos 1, que es 2 más 1, 3, 1 menos 1, 0, 1 menos 3, menos 2. Ahora el vector AC vendrá dado por C menos A, es decir, 0 menos menos 1, 1, 1 menos 1, 0, y menos 1 menos 3, menos 4. Bien, ahora vamos a realizar el producto vectorial entre ambos vectores, el producto vectorial entre AB y AC, que como ya hemos hecho antes, viene dado por el determinante de I, J, K y los dos vectores a los que estamos haciéndole el producto vectorial, que son 3, 0, menos 2 y 1, 0, menos 4. Este determinante es 0, 0, menos 2J, ahora 0, 0 y menos 12, que es más 12J. Esto es igual a 10J. Y ahora, si realizamos el módulo, nos queda el módulo del producto vectorial entre AB y AC, que es la raíz de 10 al cuadrado, que es 10. Por lo tanto, si volvemos a nuestra fórmula, este módulo de este producto vectorial nos ha quedado 10 dividido entre 2, que es igual a 5 unidades al cuadrado. Y con esto ya habríamos terminado de resolver el examen de selectividad de Andalucía 2023 en Matemáticas 2. Si quieres que resolvamos más exámenes o otros exámenes diferentes, déjamelo en los comentarios y además darle un like a este vídeo para que yo vea que tiene apoyo y para poder así seguir subiéndolo, ya que este tipo de vídeos tienen bastante trabajo. Muchas gracias, un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.